Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con esta clase de necesidades de oxigenación de los adultos, que va a estar dividida en tres partes. La primera parte, que es esta, bueno, lo que vimos la otra vez fue un repaso de la anatomía y fisiología un poco de la oxigenación. O del aparato respiratorio también, vimos algunas cositas. Ahora vamos a entrar más en el tema de ¿qué son los factores de riesgo? La primera parte vamos a ver factores de riesgo. En la segunda parte, la clase que viene, veremos valoración. Y en la otra clase veremos diagnósticos de enfermería. Así que comenzamos con esta que son factores de riesgo. Bueno, van a ver algunas diapositivas así que son un poquito un, este, un resumen de lo que vamos viendo. La atención de enfermería debe orientarse a satisfacer las necesidades básicas de la persona desde sus distintas dimensiones, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser único, holístico, activo y trascendente. Bueno, introducción. Eh, el cuidado y la ayuda de enfermería están presentes desde la vida hasta la muerte, en la salud y en la enfermedad. Incorporan el bienestar y el malestar, los hábitos, los afrontamientos, las adaptaciones o desadaptaciones, la dependencia y sus motivaciones, la calidad de vida y la vida misma. Así concebido este cuidado y ayuda, voy a compartir el pensamiento de la colega colombiana Nelly Garzón Alarcón cuando define, bueno, ella define que el cuidado de enfermería entendido en forma integral a través de la interacción enfermera-persona y no al cuidado de una enfermedad. Se ofrecen cuidados de enfermería a la persona para ayudarla a mantenerse saludable o para ayudarla a afrontar los riesgos o manifestaciones de un problema de salud o para adaptarse a vivir con limitaciones. Por ello, admitimos, como integrantes de la disciplina enfermería, que el ser humano es total en todo momento, único, holístico, activo y trascendente, y sostenemos además que el cuidado de enfermería no puede ser estático, dicotómico o parcial. Al abordar la satisfacción de las necesidades de oxigenación, nos vamos a posicionar en la teoría de Faye Abdullah, quien hace hincapié en proporcionar cuidados de enfermería para la persona en su conjunto con el fin de satisfacer las necesidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales. Esta autora considera además que, para ello, es necesario adquirir conocimientos y habilidades en relaciones interpersonales, crecimiento y desarrollo, comunicación, ciencias básicas y ciencias de la enfermería. Yo creo que en la clase anterior tuvieron que investigar algo sobre algunas teoristas, entre ellas estaba esta teorista de enfermería. En estas áreas, Abdelá identifica 21 problemas específicos de las personas, entre los cuales encontramos facilitar el mantenimiento del aporte de oxígeno. Es indudable que para que las personas conserven o recuperen los patrones de salud, las necesidades básicas deben ser concebidas, comprendidas y satisfechas desde las distintas dimensiones que conforman a todas las personas.
Por ello, estamos conscientes de que la práctica de la profesión de enfermería orienta su objeto de estudio y de trabajo hacia la satisfacción de estas necesidades a través de la aplicación del proceso de atención de enfermería. En esta unidad didáctica comenzaremos a desarrollar el tema de las necesidades de oxigenación del adulto, haciendo referencia a los factores de riesgo y luego a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades relacionadas con la oxigenación. En las unidades didácticas siguientes completaremos el tratamiento de esta problemática, centrándonos en otros aspectos, como el proceso de atención y el diagnóstico. Bueno, un poquito lo que les dije al principio, ni bien comenzábamos, nos vamos a centrar en la próxima clase en una valoración y en la otra clase, que ya va a ser la última, en los diagnósticos de enfermería. Que ahí sí vamos a tener que usar el libro de diagnósticos de la NANDA, o el que los tenga en PDF, o el que los quiera compartir vía una fotografía, una captura de pantalla, bueno, como ustedes quieran, pero sí, el trabajo práctico de la tercera parte de esta temática va a estar toda trabajada con el libro de los diagnósticos de enfermería. Bueno, los objetivos de esta unidad didáctica: identificar los factores de riesgo implicados en la ventilación y oxigenación tisular, reconocer estrategias de prevención de la salud cardiopulmonar de los adultos, establecer acciones de prevención de enfermedades cardiopulmonares. Y ustedes vieron que ya empezamos a usar la palabra cardio, adelante de pulmonar. ¿Por qué? Porque están muy unidos los dos sistemas, el sistema cardiovascular con el sistema cardiopulmonar. ¿Estamos? Bueno, el esquema conceptual, o sea, de esta unidad, van a ser las necesidades de oxigenación de los adultos, en la que vamos a ver los factores de riesgo, que son físicos, de desarrollo, psicosociales o del comportamiento y ambientales. Y las intervenciones de enfermería como promoción de la salud y prevención de enfermedades cardiopulmonares. Bueno, con el desarrollo. Factores de riesgo que afectan la oxigenación de los adultos. El inicio de la vida humana se expresa a través de la primera respiración y el inicio de la circulación autónoma. Hay quienes dicen que el trauma más importante que sufre el ser humano en toda su existencia es el momento de que comienza a respirar por sus medios, o sea, en el momento que nace y tiene que respirar por sus medios. Y el inicio de la circulación autónoma porque, bueno, ustedes recuerden que la circulación mientras está en el útero de la mamá, la circulación es compartida con la de la mamá. La calidad de estas puede determinar si la existencia del nuevo ser será posible o no. Sin embargo, a partir de ese momento, la actividad cardiopulmonar da la impresión de ser algo tan natural que no suele tomarse conciencia de estos actos hasta que alguna circunstancia anormal hace que volquemos nuestra atención. Debemos tener en cuenta que en cada etapa del ciclo vital, la oxigenación, entendida como la función cardiopulmonar, adquiere características particulares y se ve influida por factores que afectan al ser humano en su totalidad. Bueno, si bien la actividad cardiopulmonar parece algo natural, en cada etapa del ciclo vital
la oxigenación adquiere características particulares y se ve influida por diferentes factores físicos de desarrollo, psicosociales y ambientales que afectan al hombre en su totalidad. Factores físicos. Acuérdense, en el cuadrito del esquema conceptual que vimos, los primeros son los factores físicos, son los factores de riesgo. Toda condición que afecte la función cardiopulmonar afecta en forma directa, inmediata o no, la capacidad del organismo para satisfacer sus necesidades de oxigenación. En este sentido, distintos procesos fisiopatológicos pueden afectar esta necesidad, como disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, disminución de la capacidad de oxígeno inspirado, hipovolemia, aumento del índice metabólico, trastornos que afectan el movimiento torácico, enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas. Veamos por qué y de qué manera inciden estos procesos en la actividad cardiopulmonar. Los vamos a ir viendo a todos estos que tienen un puntito negro adelante, cada uno en especial los vamos a ir recorriendo ahora. La disminución de la capacidad del transporte de oxígeno. Muchas cosas de acá yo las estoy dando por sabidas porque ustedes esto lo tienen que haber visto en biología, porque son cosas muy importantes que no se pueden haber pasado por alto. La hemoglobina, o sea, ¿qué son algunas cosas que yo estoy nombrando? Que bueno, lo vimos un poquito en el repaso de la clase anterior, pero son temas que ustedes los tienen que tener ya incorporados, estas palabras. La hemoglobina transporta el 95% del oxígeno a los tejidos. Todo agente o disfunción que disminuye la hemoglobina disminuye la capacidad hemática de transporte de oxígeno. Ejemplos de ellos son inhalación de sustancias tóxicas y anemia. Y el año pasado vimos, cuando vimos medio ambiente en salud pública, vimos la inhalación de sustancias tóxicas, todo lo que puede haber en el ambiente que nosotros lo podemos inhalar o lo que nos está contaminando. Dentro de las alteraciones producidas por la inhalación de tóxicos, el monóxido de carbono es el caso más frecuente en este tipo de intoxicaciones. No me voy a poner, repito de vuelta, a repasar algunas cosas que ya las hemos visto, que hasta algunos alumnas, lo eligieron como su tema para dar el examen final. Al unirse la molécula de monóxido de carbono con una molécula de hemoglobina, se crea una unión más fuerte que la de oxígeno y hemoglobina. Ello hace que la molécula de hemoglobina quede unida al monóxido de carbono e inutilizada para transportar oxígeno. En el caso de las anemias, estas se caracterizan por niveles hemáticos bajos de hemoglobina y representan uno, dos o los tres procesos básicos siguientes. Disminución de la producción de hemoglobina, aumento de la destrucción de hemátides, pérdida de sangre. Estas tres patologías, por ahí algunas de ellas vamos a ver, en las cuales hay disminución de la producción de hemoglobina, destrucción de hemátides, qué enfermedades causan destrucción de hemátides, o la pérdida de sangre. Por ello, los signos clínicos que suelen presentar los pacientes con anemia incluyen fatiga, disminución de la tolerancia a la actividad física, disnea, palidez y taquicardia. Tengan en cuenta todas estas cosas porque nos van a servir después como factores relacionados cuando veamos
los diagnósticos de enfermería. Disminución de la concentración de oxígeno inspirado. En relación con este segundo factor, debemos señalar que diversas causas pueden ocasionar esta alteración, desde trastornos orgánicos hasta trastornos ambientales, por disminución del oxígeno ambiental. Cualquiera que sea el motivo, esto provoca en el organismo una disminución de la capacidad transportadora de oxígeno en la sangre. Hipovolemia. La hipovolemia es la reducción de la sangre circulante causada por la pérdida de líquidos. Tengan en cuenta también algunos términos, por ejemplo, hipo, que significa poco. Volemia es la cantidad de sangre que tendríamos nosotros en condiciones normales. La sangre, acuérdense que tiene los componentes, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y el plasma. O sea, todo eso es lo que llamamos sangre, que es lo que está incluido en lo que es el líquido ese. Cuando falta, quiere decir que tenemos hipo, tenemos baja volemia. Como ejemplos en los que puede aparecer este trastorno, se encuentran los casos de deshidratación severa, hemorragias y shock. Esta pérdida significativa reduce la cantidad de líquido disponible para la circulación, plasma y sangre total. El organismo intenta adaptarse aumentando la frecuencia cardíaca. Aconsejo, acá puse ver pulso filiforme. Acuérdense que en la otra clase le puse unos enlaces para los que quisieran repasar algunas cosas con respecto a lo que era la respiración. También se presenta vasoconstricción periférica para incrementar el volumen sanguíneo del retorno al corazón. Esto es muy importante porque el organismo, ante un caso de deshidratación severa, una hemorragia o un shock, lo que genera son mecanismos compensadores, entre cuales tenemos la taquicardia, o sea, la frecuencia cardíaca alta, la vasoconstricción para aumentar la presión arterial. Tenemos algunos mecanismos que se producen como compensación, hasta que, bueno, si no se toman medidas, claudica, claudica. O sea, el shock, en vez ya de compensado, pasa a un shock descompensado y es mucho más difícil poder solucionar los problemas que este acarrea. Bueno, la hipovolemia es la reducción del volumen de sangre circulante causada por la pérdida de líquido, lo cual reduce la cantidad de líquido disponible para la circulación y altera la función cardiopulmonar. Bueno, aumento del índice metabólico. Estamos viendo factores de riesgo físicos. En relación con este factor debemos tener en cuenta que un metabolismo más alto que el normal aumenta las exigencias de oxígeno, y si los sistemas compensadores del organismo no pueden cubrir esta demanda, el nivel de oxigenación disminuye. Fisiológicamente el metabolismo, aumenta, por ejemplo, en la gestación, durante los procesos de cicatrización de heridas, durante el incremento de la actividad física. Por lo general, la mayoría de las personas pueden cubrir estas exigencias. En los procesos patológicos, la fiebre es uno de los estados anormales en que se incrementa el metabolismo. En las fiebres persistentes, el índice metabólico se mantiene alto. El organismo comienza a consumir sus reservas, en especial los depósitos de proteínas, lo que ocasiona el consumo y reducción de la masa muscular, que se traduce en una deficiencia de los músculos respiratorios. Trastornos que afectan el movimiento torácico.
Partamos de la base de que cualquier trastorno o situación especial que reduzca el movimiento de las paredes del tórax incide en la capacidad respiratoria. Incluimos también las lesiones de diafragma cuando le impiden actuar en el mecanismo de la respiración. En estas alteraciones disminuye el volumen del aire inspirado y, como consecuencia, el aporte de oxígeno es menor. Podemos citar como factores que afectan el movimiento torácico los siguientes. Dolor. El dolor en cualquier región del tórax y aún del abdomen produce un aumento del tono muscular. Ello, a su vez, provoca la pérdida de capacidad de los músculos que participan en la respiración para contraerse y relajarse adecuadamente y establecer una respiración normal. O sea, se ponen como duros. ¿Sí? Uno se pone duro. La gestación. Debido al desarrollo fetal, el útero aumenta de tamaño y empuja los órganos de la cavidad abdominal sobre el diafragma. Esto provoca que en el último trimestre de embarazo la capacidad inspiratoria de la mujer sea menor, por lo que puede sufrir disnea de esfuerzo en el último mes. O sea, disnea de esfuerzo si se pone a caminar, un trecho largo o hacer algunas cosas que requieren un consumo extra de oxígeno. La obesidad. Las personas obesas suelen tener un abdomen voluminoso y un tórax reducido. En estas, la capacidad de expansión torácica pulmonar está reducida, en especial cuando adoptan la posición de decúbito dorsal o lateral. Algunos obesos presentan hipoventilación como consecuencia del sobrepeso. Al disminuir la oxigenación, se retiene el dióxido de carbono, lo que suele manifestarse en un estado de somnolencia. En ellos suele estar presente el riesgo de neumonías posteriores a infecciones de las vías respiratorias altas, ya que no pueden eliminar las secreciones que se acumulan en los lóbulos pulmonares inferiores por la dificultad de expandir el tórax. Trastornos musculoesqueléticos del tórax. Todo deterioro musculoesquelético de la caja torácica reduce su movimiento y afecta el intercambio gaseoso. Esto puede producirse por configuraciones de estructuras anormales, como tórax excavado, o sea, con depresión del esternón, o cifosis, a veces lo que llamamos el pecho en palomita, que suelen tener algunas personas ya de chiquitos, traumatismos, en especial las fracturas múltiples de las costillas, un tórax inestable, y las incisiones quirúrgicas o traumáticas en el tórax o en el abdomen superior. Miopatías o trastornos musculares como las miodistrofias, o sea, las distrofias musculares. Enfermedades del sistema nervioso. Seguimos con los físicos. En este grupo encontramos trastornos que provocan la alteración del funcionamiento de la caja torácica, como la miastenia grave, el síndrome de Guillain-Barré o poliomielitis. A nivel del sistema nervioso central, se afecta el bulbo raquídeo, se altera la regulación nerviosa de la respiración. Estas lesiones medulares pueden afectar la respiración de dos formas. Si el daño está instalado en el nervio frénico, el diafragma no cumple su función de participar en la expansión del tórax. Si el daño está instalado por debajo de la quinta vértebra cervical, se afectan los nervios intercostales, lo que impide la expansión del tórax. Y estas cosas por ahí las podemos ver, no se ve por ahí mucho el síndrome de Guillain-Barré, es una enfermedad virósica que va produciendo una
paresia o una parálisis desde los pies hacia arriba hasta que te deja ahogado, no podés respirar, que puede venir después de a veces de alguna enfermedad como, o sea, alguna diarrea, alguna angina, alguna cosa puede aparecer. Esto no se ve mucho. ¿Eh? Poliomielitis por suerte no vemos y miastenias graves se ven poco. Lo que sí podemos ver, eh, muchos politraumatizados, que fíjense cuando hablamos de que el daño está instalado por debajo de la quinta vértebra cervical, o sea, la imposibilidad de expansión del tórax. El tórax no se expande, estamos. Y después, algún daño del nervio frénico que suelen ocurrir a veces en operaciones que se realizan dentro de la cavidad torácica, por ahí se toca el nervio frénico y quedan afectadas, eh, queda afectado a veces el diafragma. Es bastante difícil, pero bueno, puede estar dentro de las cosas que pueden ocurrir. Bueno, cualquier trastorno o situación especial que reduzca el movimiento de las paredes del tórax, dolor, gestación, obesidad, trastornos musculoesqueléticos del tórax, incide en la capacidad respiratoria. Bueno, dentro de este esquema conceptual que estábamos viendo, habíamos visto los factores que afectan. Ahora vimos los físicos, ahora vamos a ver las enfermedades crónicas. En relación con estos procesos, debemos señalar que estos suelen incidir en el mecanismo de respiración y circulación en forma directa o indirecta. Así, en forma directa, las enfermedades cardíacas reducen los niveles de oxigenación, casi siempre por un deterioro del gasto cardíaco, e indirectamente podemos ejemplificar con la presencia de anemias que disminuyen los niveles de oxígeno debido a la menor disponibilidad de su transportador, que es la hemoglobina. Bueno, no me voy a detener mucho acá en esto porque es un tema que vamos a ver después de que veamos la necesidad de oxigenación. Vamos a ver los problemas cardiovasculares, no pulmonares, cardiovasculares. Enfermedades infecciosas, vimos crónicas, infecciosas. Por último, algunos procesos infecciosos que aparentemente no tienen relación directa con el aparato cardiorrespiratorio pueden incidir a largo plazo en la función de este sistema. De esta manera, los procesos infecciosos, como artritis reumatoidea, pueden ocasionar pericarditis, la fiebre reumática puede provocar estenosis de las válvulas mitral o tricúspide o estenosis aórtica. Por otra parte, las lesiones infecciosas del sistema nervioso pueden deprimir o deteriorar la función respiratoria. Tal es el caso de la meningitis. Y ustedes acuérdense que habíamos visto un tipo de respiración de disnea que tenía un nombre que estaba relacionado con la meningitis. Bueno, pasamos al otro tópico. Ya dejamos los factores físicos. Empezamos con los factores del desarrollo. Las distintas etapas de desarrollo de las personas y el particular proceso de envejecimiento de cada una afectan la oxigenación de los tejidos. Con relación a la adultez, podemos considerar dos grupos: adulto joven y de mediana edad, de 18 a 45 años, que acá entraría lo que nosotros vimos como adulto joven y adulto mediano, que dice adulto maduro, sería el que está antes del adulto mayor, de 45 a 65 y 70 años. Vamos a analizar en sus detalles los factores de riesgo para cada caso. Acuérdense que cambiamos, dejamos los físicos, ahora empezamos con factores del desarrollo. Bueno, adulto joven y de mediana edad, más o menos en esta etapa de 18 a 45 años,
Los factores de riesgo cardiopulmonar son significativos. En este sentido, ponen en riesgo la función cardiorrespiratoria. Por ejemplo, tabaquismo, estrés, dietas ricas en grasas y sedentarismo. Acuérdense, ¿eh? A partir de los 30 años pueden presentarse alteraciones tanto de la función de la bomba cardíaca como en la irrigación de esta en grupos vulnerables o de riesgo como obesos, hipertensos, diabéticos y personas con alto nivel de estrés. Cabe destacar que posibilitan reducir los factores de riesgo y prevenir este grupo de enfermedades las medidas preventivas, el control de la salud y la promoción de estilos de vida saludables. Factores de riesgo para adultos jóvenes y de mediana edad: tabaquismo, estrés, grasa, sedentarismo, obesidad, hipertensión, diabetes. El adulto maduro, o sea, hasta los 65, 70 años de edad, desde los 45 más o menos. El sistema cardiorrespiratorio, al igual que todos los sistemas orgánicos, sufre el proceso de deterioro propio del paso de los años. Los pulmones comienzan a perder elasticidad, como también los músculos que participan en la respiración, que presentan una reducción de la tonicidad. Por otra parte, puede observarse acumulación de secreciones, en especial en las personas fumadoras, acompañadas de tos crónica. Así, se afectan la ventilación y el recambio gaseoso, descendiendo los niveles de oxigenación con relación a la función cardíaca. Al considerar que los adultos tienen como una de las características más destacables de su desarrollo evolutivo el trabajo, debemos destacar que, en ambos periodos de la adultez, los efectos del trabajo y de los riesgos asociados con la salud y seguridad de los trabajadores han sido abundantemente documentados en las últimas décadas. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, como también organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se han ocupado de las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud de los trabajadores. En 1985, la Organización Panamericana de la Salud consideró que el nuevo orden mundial, el crecimiento del desempleo, las nuevas tecnologías y los cambios en las relaciones laborales afectaban la salud de los trabajadores y producían los siguientes efectos. Cambios en el perfil de morbimortalidad, con crecimiento de la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas como las afecciones cardiopulmonares. Mayor incidencia de nuevas enfermedades vinculadas al trabajo, entre ellas sufrimiento mental y lesiones por movimientos reiterativos. Cambios del perfil de las enfermedades profesionales clásicas, cuyos efectos se manifiestan después de un periodo de latencia prolongado, bajo la forma de trastornos neuroconductuales de la función reproductiva y desarrollo de neoplasias o cáncer. Aumento de la incidencia de muertes violentas vinculadas a accidentes laborales. Bueno, en la edad adulta se consideran factores de riesgo los efectos del trabajo y de los riesgos asociados con la salud y seguridad de los trabajadores. Bueno, vimos factores físicos, factores del desarrollo.
Ahora vamos a ver factores psicosociales o del comportamiento, o sea que inciden en la necesidad de oxigenación. Los estilos de vida y los factores psicosociales pueden afectar directa o indirectamente la capacidad del organismo para satisfacer sus requerimientos de oxigenación. Entre ellos podemos citar nutrición, actividad física, estrés y ansiedad, consumo de tóxicos, entorno cultural y nivel intelectual y situación socioeconómica. Fíjense que acá ya tenemos factores condicionantes de la salud, no tanto determinantes, sino condicionantes. Vamos a ir viendo cada uno de estos que señalamos anteriormente. La nutrición puede afectar la función cardiopulmonar de diversas maneras. Así como la obesidad dificulta la expansión torácica y pulmonar, la desnutrición o una nutrición poco variada puede causar la reducción del tono muscular, en este caso, disminución de la capacidad de los músculos respiratorios para toser, eliminar secreciones y expandir el tórax adecuadamente. Lo habíamos visto antes, cuando vimos factores físicos. La obesidad o exceso de peso corporal aumenta el trabajo de carga y, por lo tanto, la demanda cardíaca de oxígeno. Las consecuencias de la obesidad, como la hipertensión, la hiperlipidemia o la aterosclerosis, se transforman en los factores de riesgo cardíaco originados en las alteraciones nutricionales más comunes en adultos argentinos. Yo no me voy a detener mucho en esto, ni tampoco lo vamos a usar cuando veamos diagnósticos de enfermería, porque ustedes tienen nutrición en el segundo cuatrimestre, donde van a ver cómo se asocian todos estos problemas de nutrición con la necesidad de oxigenación y otras afecciones también. Bueno, la obesidad dificulta la expansión torácica y pulmonar, mientras que la desnutrición o una nutrición poco variada puede causar la disminución de la capacidad de los músculos respiratorios. Bueno, actividad física. Las personas que practican ejercicio regularmente presentan un aumento de la actividad metabólica y de las exigencias de oxígeno. A su vez, durante la actividad, aumentan la profundidad y la frecuencia de las respiraciones, permitiendo que se inhale más oxígeno y se exhale el exceso de dióxido de carbono. Entonces, gracias a la actividad física, existe una mejor irrigación tisular, utilización de oxígeno y reducción del riesgo de daño en el sistema respiratorio, favoreciendo a su vez la eficiencia del músculo. La falta de actividad física no se asocia directamente como factor de riesgo primario para que se desarrollen enfermedades cardiopulmonares. Sin embargo, se ha demostrado que el ejercicio y la actividad física, como ya dijimos, ayudan a disminuir la posibilidad de sufrir estas alteraciones. Al mismo tiempo, los beneficios psicológicos de la actividad física, como la reducción de la ansiedad y el estrés, se transforman en factores protectores de daño cardíaco y respiratorio. Bueno, si bien la falta de actividad física no está asociada directamente como factor de riesgo de enfermedades cardiopulmonares, su realización ayuda a disminuir la posibilidad de sufrir estas alteraciones y provoca beneficios psicológicos. Bueno, algo importante, el estrés y la ansiedad. El ambiente negativo de la familia, de los grupos sociales o del trabajo, tiene el potencial de socavar la resistencia de una persona a las enfermedades, lo que pone además en peligro su sistema inmunitario y afecta negativamente las respuestas hormonales. ¿Entendemos esto, no?
importante. Prescindiendo del origen, el estrés y la angustia persistente son factores de riesgo para la depresión, la cual puede llevar a otras dolencias. Es importante tener en cuenta que el estrés y la ansiedad son formas de sufrimiento psíquico, observadas cada vez más en los adultos y, en la mayoría de los casos, como consecuencia del entorno laboral o por falta de este. No voy a hacer comentarios sobre esto. Cada uno piense y evalúe su situación o la situación de los demás o la que está viendo o está siendo sometido. En este sentido, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud consideran que hay una epidemia de estrés en el mundo. Investigaciones demuestran que los adultos juzgan el estrés laboral como el mayor problema de su salud mental, un 61%, y colocan esta causa por arriba de otra que producen estrés y angustia como la soledad, un 59%, sufrimiento por la pérdida de seres queridos, un 55%, otros problemas de relaciones afectivas, 50%. Por otra parte, los estados de ansiedad, debido, entre otros, a factores a la acción de la adrenalina, aumentan el índice metabólico del organismo, la demanda de oxígeno y el tono muscular. O sea, el estar continuamente tensionados. Estamos tensionados. Cuando nos encontramos en una situación grave de estrés o de angustia, estamos tensionados. Cuando uno dice, estoy tensionado. Fisiológicamente estos mecanismos se producen como defensa o como preparación ante una agresión. Si las experiencias de estrés y angustia son frecuentes o prolongadas, el organismo en especial, si ya existe disfunción cardiorrespiratoria, puede no tolerar el aumento de estos requerimientos. Bueno, el estrés y la angustia persistente son factores de riesgo por tratarse de sufrimientos psíquicos que disminuyen la resistencia de la persona a las enfermedades. Bueno, otro problemita importante en nuestra sociedad actual: consumo de tóxicos. El problema de las adicciones en el ámbito de todos los grupos humanos se constituye en sí mismo un flagelo de alto riesgo, de gran magnitud y considerables características que lo hacen merecedor de la aplicación de planes y programas promocionales y preventivos en la búsqueda del restablecimiento de la salud y la adopción de estilos de vida saludables. Los profesionales de enfermería deben saber que el consumo de tóxicos obedece, entre otros, a la crisis que sufre la sociedad actual, asociado con diversos padecimientos físicos, psicológicos y sociales que afecta de manera especial al adulto joven y maduro. En relación con ello, el rol de enfermería se debe orientar a identificar los grupos sujetos de riesgos y conocer su entorno psicosocial para, a partir de ello, desarrollar las estrategias que permitan al individuo recibir información y tomar decisiones que le faciliten la adopción de estilos de vida saludables. En cuanto al hábito de fumar, este se relaciona con daños cardiopulmonares como cardiopatía congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y cáncer de pulmón. Además, este hábito puede agravar las vasculopatías periféricas por la acción vasoconstrictora de la nicotina. El año pasado tuvieron una clase de vulnerabilidad donde encontrábamos grupos sujetos que estaban asociados con riesgo, según su entorno psicosocial.
Después vimos también algunas cosas importantes en lo que era el ambiente, lo que producía el hábito de fumar. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, el hábito también de fumar la nicotina a las arterias hace cuenta que les hace como un revoque de cemento. Creo que sea una forma de explicar, no es tan así, pero es como que las va recubriendo, ¿eh? Y hace que cada constrictora, dice, porque hace que cada vez el diámetro de esa arteria sea más pequeño, lo que por ende constituye un menor transporte de oxígeno y aumento de la presión arterial, ¿no? El consumo de drogas puede deteriorar la oxigenación de los tejidos, ya que casi siempre las personas adictas sufren estados de desnutrición, lo que provoca una disminución en la producción de hemoglobina. Además, y a consecuencia de la depresión del centro respiratorio por la acción de sustancias tóxicas, se presenta una reducción en el aporte de oxígeno. Yo no me voy a poner a hablar mucho acá de cada una de las sustancias tóxicas que se consumen que pueden producir una depresión del sistema respiratorio, o sea, depresores del sistema nervioso central. Pero sí deben saberlo, creo que ahora tienen farmacología y ahí irán a aprender cuáles son las drogas o medicamentos que producen depresión del sistema nervioso central y por ende una depresión del sistema respiratorio. Bueno, el entorno cultural y el nivel intelectual, el conocimiento, el entorno cultural relacionado con las creencias, los valores y las costumbres, el nivel de educación y las experiencias anteriores, influyen en la percepción de cada persona respecto de su salud y los modos de enfrentar la enfermedad. Estas variables conforman las estrategias que cada individuo aplica para mantenerse sano, factores protectores para recuperar la salud. Esto vimos un poco el año pasado, cómo veía cada uno su proceso, salud, enfermedad, curación. Y también muerte. La situación socioeconómica. El sistema social, las relaciones y el nivel económico influyen en la forma como una persona interpreta y reacciona ante una enfermedad. Del mismo modo, estos factores afectan la posibilidad de cada persona a acceder al sistema de salud. A su vez, el riesgo de daño en el sistema cardiopulmonar se ve agravado en los adultos por causas económicas. Sufren estrés o ansiedad, utilizan tóxicos como el cigarrillo y el alcohol, ingieren dietas pobres en proteínas y vitaminas y ricas en grasas o carbohidratos. Bueno, seguimos un poquito, hemos estado en pausa. Factores ambientales. El entorno de los seres humanos puede influir en sus necesidades de oxígeno. En este sentido, un entorno contaminado o adverso provoca un sinnúmero de daños en el sistema cardiorrespiratorio. Como ejemplo, podemos citar que la incidencia de patologías respiratorias que complican la función cardíaca es mayor en las zonas urbanas, con un alto índice de contaminación atmosférica, que en las zonas rurales. El aire atmosférico posee algunas características que pueden afectar la oxigenación. Es una mezcla de gases, posee humedad variable, contiene microorganismos y su temperatura depende de la situación geográfica y de la altitud. El año pasado creo que vimos bastante de esto cuando vimos aire en salud pública. La concentración de los gases que lo componen, en especial el oxígeno, cuya concentración es del 21%,
incide en el sistema cardiorrespiratorio. A mayor altura y menor cantidad de gas carbónico y oxígeno en el aire, con disminución de la capacidad de absorber calor, lo que influye en la oxigenación. La humedad, que todos se habían olvidado cuando eligieron aire y hablaban y se habían olvidado en la composición del aire. Es muy importante la humedad. ¿eh? La humedad facilita la humidificación de las mucosas de las vías aéreas altas. En relación con ello, si la humedad ambiental es baja, se notará irritación de las vías aéreas. En algunos casos, una sensación de sed de aire que provoca un mayor esfuerzo respiratorio. Si la humedad atmosférica es muy alta, acompañada de un aumento de la temperatura ambiente, se presentan manifestaciones como desequilibrio de líquidos, agotamiento y disnea. En algunas regiones de nuestro país, en especial en las zonas norte y Cuyo, el viento sonda, un viento de montaña muy caliente y seco, que aparece entre los meses de mayo y octubre, es un factor de riesgo porque produce hipotensión y disnea. Sinceramente, es un calor infernal. En las personas adultas, los factores ambientales relacionados con el trabajo suelen transformarse en una de las causas más frecuentes de enfermedad. En este sentido, transforman a los trabajadores en grupos vulnerables a adquirir las llamadas enfermedades laborales cardiopulmonares las siguientes causas: manipulación de sustancias tóxicas como amianto, carbón y hierro, falta de medidas de educación, no aplicación de normas de seguridad laboral. Bueno, terminamos con esto, empezamos con lo que sería la promoción de la salud y prevención de las enfermedades cardiopulmonares en los adultos. Según el nuevo paradigma de salud pública, la promoción y la protección de la salud son la piedra angular de las actividades que afectan a los factores determinantes de la salud. Por ello se las entiende como un valor social. Los trastornos de los aparatos respiratorio y cardíaco son los problemas que mayoritariamente afectan la salud de los adultos argentinos. Según los indicadores básicos 2001 de la OPS, OMS, Ministerio de Salud de la Nación, las patologías cardiopulmonares constituyen la principal causa de muerte en este grupo etario. Por ello, en el ejercicio de la profesión, los enfermeros consideramos que las actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades forman parte más que importante de la atención de la salud. En este sentido, las actividades de promoción de la salud, como el hábito de realizar actividad física, ayudan a las personas a mantener o aumentar los niveles de salud. Las actividades de prevención de las enfermedades, como las inmunizaciones, protegen a la comunidad del riesgo de contraer determinados. Ambas actividades enfocan su acción a resultados futuros. La diferencia entre ellas son las motivaciones y los objetivos. Es indudable que el objetivo de ambas es mantener y optimizar la salud. Sin embargo, el compromiso individual y colectivo que movilizan las estrategias de promoción de la salud van más allá del objetivo de la prevención, que limita su accionar a prevenir dolencias concretas. De esta perspectiva, la promoción de la salud, que modifica el paradigma recuperativo de esta, coloca a los profesionales de enfermería en posición de transformarse en acompañantes de las personas en su propio proceso, que les permita incrementar las oportunidades para hacer elecciones saludables. Educadores para proporcionar la información y educación con el fin de permitir que cada individuo mejore la capacidad para asumir el control de aquello que determine
su estado de salud. La Carta de Ottawa, Toronto, 1986, afirma que la promoción de la salud es el proceso que consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre ella. Esta Carta de Ottawa fue declarada después de lo que fue Alma Ata en el 78. Fíjense que casi 10 años después, o sea, 8 años después, cuando se revieron algunas de los principios, de los objetivos de la atención primaria de la salud. Considera además que la promoción de la salud trasciende la idea de formas de vida sana, para agregar que las condiciones y requisitos para la salud son la paz, la vivienda, la educación, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, los recursos sostenibles, la justicia social y la equidad. Por ello, la práctica de la profesión deberá centrar cada vez más sus acciones en ambas estrategias, teniendo en cuenta que las secuelas de los daños crónicos causados por las enfermedades, los costos que provoca el nivel secundario de atención, a la par de las alteraciones psicológicas y sociales que desencadena el enfermar, impulsan cada vez más a las personas a la búsqueda de las maneras de disminuir la incidencia de enfermedades y a reducir sus consecuencias. En 1987, Pender propuso el Lifestyle and Health Habits Assessment, en el que sostiene que éste puede aumentar el conocimiento de patrones de estilo de vida por parte de las personas a través de las intervenciones de enfermería, ayudarles a cambiar los comportamientos. O sea que esto es un patrón de estilo de vida para las personas que propuso este investigador. Y dijo que a través de intervenciones de enfermería, ayudarles a cambiar los comportamientos. El objetivo de los programas de promoción de estilos de vida saludables es mejorar el bienestar de las personas en todas sus dimensiones. Según Edelman y Mandle, en 1990, estos programas tienen como objetivo cambiar el estilo de vida desarrollando hábitos que puedan incrementar el nivel de salud. Ellos consideran que los siguientes factores afectan el estado de salud de las personas: el tabaco, la nutrición, el consumo de alcohol, consumo de sustancias adictivas, la actividad física, sexualidad y métodos anticonceptivos, relaciones familiares, modificación de factores de riesgo, afrontamiento y adaptación a los acontecimientos. Bueno, intervenciones de enfermería en la promoción de la salud cardiopulmonar. La población tiene derecho a conocer los aspectos relacionados con los modos de conservar y generar la salud. Acuérdense, cuando vimos en cuidados de la salud, centrado en la comunidad y la familia, que la población tiene derechos, y uno de ellos es conocer los aspectos relacionados con los modos de conservar y generar la salud. Desde los factores de riesgo que desencadenan los procesos mórbidos hasta los factores protectores que pueden utilizar para mantenerse sanos. Es la propia comunidad la que a través de sus conocimientos aplicará las estrategias que favorecen los estilos de vida saludables. Para lograr que se conserven los niveles de salud cardiopulmonar en la población, proponemos algunas actividades basadas en la educación, la transformación y la participación, entendiendo que la promoción de la salud cardiopulmonar debe centrar sus metas en impulsar programas en contra del uso del tabaco,
dando a conocer los daños que ocasionan el humo y la nicotina en los fumadores activos y pasivos. Favorecer el conocimiento del valor de la dieta equilibrada para conservar la actividad cardiopulmonar óptima. Está comprobado que los alimentos pobres en sodio y grasa disminuyen los riesgos de arteriopatías, en general las coronarias. Debe difundirse el empleo de la pirámide alimenticia para que las personas reestructuren su dieta incorporando más cereales, frutas y verduras. Recordemos que los adultos argentinos ingerimos por lo general una dieta escasamente variada, basada en carnes rojas, hidratos de carbono y grasas. Estimular el desarrollo de actividades físicas, acordes con el ciclo vital de la persona. Esta actividad no solo optimiza la función cardiopulmonar, sino que satisface necesidades humanas como la recreación y la sociabilidad. Enfatizar sobre la educación del cuidado del medio ambiente, en especial del aire atmosférico, reduciendo los contaminantes que en él se pueden inhalar. Promover la utilización de medidas que reduzcan el estrés, la ansiedad y, derivado de ello, el uso de alcohol, drogas y fármacos ansiolíticos y antidepresivos. Bueno, vieron qué importante es la promoción, mucho más importante que la prevención. Intervenciones de enfermería en la prevención de las enfermedades cardiopulmonares. Creemos que la prevención de las enfermedades cardiopulmonares puede lograrse mediante campaña de vacunación antigripal, vacunación antineumocócica a grupos de riesgo, educación sobre modos de transmisión de las enfermedades cardiorrespiratorias transmisibles e infecciones secundarias, detección de grupos de riesgo cardiopulmonar para tratamiento precoz, estimular la realización de controles médicos periódicos, por lo menos una vez cada 6 meses en el adulto maduro y una vez al año en el adulto joven, propiciar el mantenimiento del peso corporal ideal, fomentar la preservación de traumatismos torácicos comunes en los adultos jóvenes a consecuencia de los accidentes, sobre todo los laborales y los automovilísticos. Bueno, conclusiones. Para concluir con esta primera unidad didáctica referida a las necesidades de oxigenación en el adulto, y habiendo analizado los factores de riesgos y las acciones de promoción y prevención, debemos reforzar lo siguiente. La necesidad de concebir a la persona como un ser único y holístico, influido por una multiplicidad de factores físicos, de desarrollo, psicosociales y ambientales. La importancia de desarrollar acciones desde la enfermería para la promoción de la salud cardiorrespiratoria y la prevención de las enfermedades de este ciclo. Bueno, lo que habíamos dicho antes como corolario, la población tiene derecho a conocer los aspectos relacionados con los modos de conservar y generar la salud. Bueno, con esto terminamos la primera parte de estas 3 clases, que eran los factores de riesgo en lo que es la oxigenación. El trabajo práctico que van a hacer son las 2 comisiones, tienen el mismo trabajo práctico y traten de utilizar, por favor, experiencias propias o lo que escucharon en el trabajo. O sea, de acuerdo con su experiencia profesional y sus conocimientos previos, enuncie los principales factores físicos de desarrollo, psicosociales y ambientales que, a su juicio, inciden sobre la necesidad de oxigenación. Los tenemos todos acá en el trabajo, en la clase.
Defina con sus palabras promoción y prevención. Por favor, con sus palabras. No me copien ni peguen del trabajo, como he visto en algunas devoluciones, en algunos trabajos que han hecho, han copiado y han pegado tal cual lo del trabajo. Por favor, empiecen a utilizar términos propios, porque si ustedes le tienen que contar a un amigo o a un conocido que es la promoción y la prevención, no van a cortar y pegar o van a agarrar el teléfono y le van a mostrar la clase. Tienen que aprender con sus palabras a explicar lo que es promoción y prevención. Dice, ejemplifique ambos conceptos. De las actividades de enfermería mencionadas para la promoción de la salud cardiorrespiratoria, ¿cuáles son las que se omiten con mayor frecuencia en la práctica? ¿Qué consecuencias trae este olvido? Y acá no necesitan ser enfermeros, ¿eh? Con solo haber escuchado la clase y después ver lo que pasa en la realidad, se van a dar cuenta cuáles son las actividades que se omiten con mayor frecuencia. De las actividades de enfermería mencionadas para la prevención de las enfermedades cardiorrespiratorias, ¿cuáles considera que contribuirían a disminuir en mayor grado el riesgo de enfermedad? Justifique. Y acá viene una famosa palabra del trabajo de metodología. Justificar. La justificación es el porqué de algo. Yo me encuentro con un problema, voy a plantear. Vieron que la clase era la primera parte, era el planteamiento del problema. Yo me encuentro con un problema y me voy a plantear qué. Y después justifico porque digo, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer tal cosa? ¿Por qué voy a hacer el trabajo enseguida, como me han contestado algunos alumnos que ellos hacen el trabajo enseguida? Porque no quieren que se le amontone el trabajo. O sea, están justificando por qué lo hicieron enseguida el trabajo. Otras compañeras me pueden decir que lo entregan a última hora porque ellos lo elaboran y lo ven, lo reven, ven si le agregan algunas cosas, lo corrigen. Entonces están justificando, están diciendo por qué lo entregan el último día. La justificación es el por qué. Nosotros, los argentinos, tenemos una costumbre y a veces no se dieron cuenta porque cuando tenemos que verlo, estudiarlo, nosotros somos de justificar todo. Cuando nos mandamos alguna macana o hacemos alguna cosa, siempre queremos tener una justificación. No, yo no se lo quise decir a usted. Yo lo dije en el grupo. Justificamos. ¿Por qué hice tal cosa? ¿Estamos? No me planteé el problema y me pregunté yo por qué pasa esto. ¿Estamos? Creo que se dan cuenta para qué lado agarro. Pero somos muy de justificar. Todos somos de justificar nuestras actitudes y nuestros actos. Siempre. Entonces, acuérdense, por todo lo que me preguntaron, la justificación es el porqué. Bueno, ¿agregaría alguna otra actividad de promoción o prevención que no hayamos mencionado? ¿Cuál y por qué? Y acá también viene algo interesante. ¿Qué podría hacer yo cuando uno dice que sean creativos? No importa lo que ustedes pongan, no importa. Todo sirve, todo sirve. Entonces, ¿agregaría alguna otra actividad de promoción o prevención que no hayamos mencionado? ¿Cuál y por qué? Bueno, muchas gracias por todo. Espero que les haya interesado y servido esta clase que es muy importante de los factores de riesgo en la necesidad de oxigenación.